Buenos días, soy la alumna Brigitte de Chaikotakas del primer ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Continental Campus Ayacucho. En el marco del curso de Introducción a la Ciencia Psicológica, entrevistaremos al magíster Franco Orozco, psicólogo clínico, para conocer su trayectoria y aprender sobre el campo clínico. Esta entrevista tiene fines académicos. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué me motivó para especializarse en psicología clínica? A ver, primero un gusto de conocerlos. ¿Ya? ¿Qué me motivó a estudiar psicología clínica? Bueno, en realidad creo que cada uno de nosotros, los estudiantes universitarios, específicamente los de psicología, siempre tenemos una inclinación hacia un área determinada. En el tiempo que yo tenía que escoger una área de trabajo, habían principalmente psicología clínica, educativa, organizacional y social. Principalmente esas eran las áreas. Yo tuve la suerte de poder llevar muchos cursos, o sea, adelantar cursos se llama en la universidad, y poder cubrir el área educativa, cubrir el área organizacional y un poquito de forense, un poquito, ¿no? Entonces, cubrí en cierta medida estas áreas, tuve experiencia y bueno, esas experiencias que implican prácticas también, hacer algún tipo de investigaciones sobre estas áreas de análisis que te estoy diciendo, hizo que yo me incline más por el ámbito educativo y clínico, ¿no? Pero, como todos, cuando salimos, no siempre tú sales de la universidad y vas a empezar siendo clínico, ¿no? Porque no te dan las prácticas a veces en ese sentido, ¿no? Entonces yo empecé siendo educativo y después ya hice una especialización para poder ir trabajando más en el ámbito clínico, ¿no? Pero creo que lo que define en cierta medida son tus intereses, ¿no? Tú te sientes quizás más inclinado a llevar un trabajo más en hospitales, en establecimientos de salud que en otros espacios. ¿Qué problemáticas atiende con mayor frecuencia? Aquí lo que más se ve casos de violencia, problemas de alcohol, intentos suicidas, ansiedad, depresión, ¿no? Y algunos casos de esquizofrenia, ¿no? Que no son muy frecuentes porque ahora estos casos se atienden más en centros de salud mental y comunitarios, ¿no? En hospitales porque hay un equipo completo. Otra pregunta. ¿Qué enfoque terapéutico priorizó? TC, psicoanalítico, sistémico, humanista y el porqué. Bueno, en el ámbito clínico funcionan casi todos esos enfoques, ¿ya? El tema más va por un tema de intereses personales, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienden a entender que el comportamiento de las personas ocurre por factores inconscientes, entonces asumen más un modelo psicodinámico, psicoanalítico, ¿no? Pero quizás hay otras personas dentro de los estudiantes de psicología o de psicología que consideran que podemos explicar mejor el comportamiento o lo que le pasa a una persona en función a sus pensamientos, a sus emociones y conductas, ¿no? Entonces va a depender mucho de la persona, cómo es la persona para elegir un enfoque. Ese es uno. Y lo otro también, que se elige un enfoque en función a las evidencias de este enfoque, es decir, cuando este enfoque ya ha probado, ¿no?, durante mucho tiempo que funciona para unos determinados casos. Entonces, particularmente, a mí el enfoque que yo sigo es el cognitivo-conductual, porque es un enfoque con evidencia científica y es un enfoque que me permite a mí poderle enseñar al paciente cómo es su manera de actuar, cómo es su comportamiento y cómo deberíamos hacer para ayudar a corregirlo. Entonces, elegir un enfoque no solamente es por la evidencia, sino también tiene que ver mucho con tus características personales, ¿no? Cuando ustedes vayan avanzando en la carrera se van a dar cuenta que les van a hablar un poco de psicoanálisis, de sistémico, del tema cognitivo y de las otras escuelas más. Y ustedes se van a sentir más a gusto con una que otra porque tienen una forma particular de ver la vida y una forma de poder entender también su propio comportamiento, ¿no? Por eso elegí la TCC. ¿Qué retos enfrenta el psicólogo clínico en Ayacucho, Perú? Una pregunta muy amplia y es una pregunta que
A ver, tendríamos que pensar en los retos. Yo creo que una de las barreras que tenemos que ir sacando adelante como psicólogos es el tema cultural, llama el idioma, ¿no? O sea, tenemos una población que es quechua hablante y a veces los psicólogos que no hemos sido formados en Ayacucho, estamos fuera de Ayacucho, que venimos de otras regiones, no dominamos el quechua, por ejemplo, ¿no? No sé si todavía lo sigue, pero es una barrera que tenemos y tenemos que aprender el quechua y hacer que nuestras intervenciones también vayan en esa línea del quechua. Otra cosa importante es hacer investigaciones en pacientes quechohablantes. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a poder darnos información relevante en torno a su propia realidad, ¿ya? Otro de los retos que tiene el psicólogo es el tema de las especializaciones o subespecializaciones. Es decir, yo puedo ser psicólogo clínico, pero tengo que tener otra especialización en el área quizás de niños, quizás en la etapa niño, o quizás tengo que tener una especialización en el tema, no sé, adulto mayor, ¿ya? O en problemas de aprendizaje. No tenemos muchos especialistas por áreas, ¿no? Tenemos psicólogos clínicos, educativos, digamos organizacionales, comunitarios y sociales, pero dentro de esas áreas tienen que haber subespecializaciones, ¿ya? Para poder tener, realizar una mejor intervención. Otra de las cosas que yo veo que el psicólogo aquí en Ayacucho debe desarrollar es el tema que tiene que ver con el desarrollo de proyectos. Hay pocos psicólogos que desarrollan proyectos de salud mental, proyectos de desarrollo social, proyectos que tienen que ver con utilizar los recursos que hay en los municipios, en los gobiernos locales, con la finalidad de favorecer bienestar psicológico, bienestar en salud mental, desarrollo personal, ¿no? Buen clima familiar o buen clima laboral. Nos está faltando hacer proyectos. Creo que dentro de nuestra carrera no desarrollamos proyectos como tales, ¿no? O sea, no sabemos cómo hacer un proyecto de salud mental, por ejemplo, en un municipio para trabajadores, porque no hemos desarrollado quizás ese ámbito tan necesitado y que obviamente deberíamos también involucrarnos nosotros, ¿no? Creo que ahí, y lo último es, bueno, el tema de tener quizás aquí dentro de Ayacucho espacios de capacitación que tienen que ver con el posgrado, ¿no? O sea, muchos de las personas que tienden a especializarse o a desarrollarse tienen que viajar a otras regiones para poder obtener quizás una especialización, ¿no? Acá todavía nos está faltando eso. Creo que ese es un desafío, es un reto, es algo que se tiene que hacer para que nuestros propios estudiantes de la región puedan más rápidamente obtener ese tipo de competencias que le ayuden a hacer un adecuado ejercicio profesional. Eso le podría decir. ¿Qué consejo daría a un estudiante de primer ciclo interesado en la psicología clínica? Primero decirle al estudiante de psicología que la psicología no es sencilla. Parece sencilla. A veces la gente común y corriente ya piensa que el psicólogo solamente habla, ¿no? O sea, que habla y que se va cuando uno está muy malito. Y en realidad el psicólogo sí habla, pero no solamente habla con una finalidad o conversa contigo con un objetivo. El psicólogo hace una entrevista. Entonces, cuando nosotros terminamos la carrera no tenemos, como otros profesionales, que tienen un estetoscopio para poder ocultar a una persona, o no tiene medicamentos para poder recetar a una persona, o no tiene exámenes de laboratorio para poder ver a esta persona, o no tiene neuroimágenes para poder saber cómo está. El psicólogo tiene su observación, su entrevista y las pruebas que obviamente puede haber aprendido. ¿Correcto? Y con eso tenemos que hacer que el paciente logre tener un diagnóstico para poder hacer un tratamiento psicoterapéutico. ¿Correcto? Entonces no es sencillo, parece sencillo, pero no es sencillo. Entonces nosotros tenemos que desarrollar mucho nuestra observación. ¿Correcto?
tenemos que tener un buen diagnóstico y tenemos que saber hacer un tratamiento. Pero tenemos solamente nuestras palabras, nuestra observación y nuestro conocimiento para poder ayudar. Entonces el estudiante de primer año tiene que entender primero que no es fácil, ¿ya? Que es un trabajo muy duro, porque hay que trabajar con las emociones de las personas, con el dolor de las personas, con los problemas que tienen las personas, y eso también desgasta, también genera un impacto en las personas, ¿correcto? Por eso es muy importante que el estudiante sepa que no va a ser fácil, que desgasta, pero sí que es muy gratificante. Entonces, para poder ser un buen profesional, ¿qué necesitan ustedes? Primero, estudiar mucho, leer mucho, ¿ya? Segundo, tienen que, mientras más temprano hagan prácticas, ¿correcto? O voluntariados, o vayan a ser asistentes de algún psicólogo o en algún centro, un colegio, a ver cómo es el comportamiento de las personas, van a poder tener cierta ventaja, ¿correcto? Lo otro es aprender idiomas. Tienen que aprender idiomas, ¿por qué? Porque inglés principalmente, porque las investigaciones no están en lengua castellana principalmente, están en lengua inglesa. Entonces tienen que saber idiomas, tienen que saber del quechua, correcto, tienen que saber también del quechua. Y no se desanimen, la carrera a veces tiene momentos difíciles, duros, van a dudar de lo que están haciendo, pero acostúmbrense a terminar algo que empezaron. No porque las cosas no salieron como tú pensabas, dejes, o sea, continúa, sigue luchando, sigue creyendo que lo vas a hacer, ¿correcto? Y lo último sería que vayan a psicoterapia, ¿no? Porque un psicólogo que no va a psicoterapia no tiene la capacidad de poder ayudar a las personas a poder manejarlo. Creo que eso. Y en la medida que ustedes sean personas muy responsables, que sean personas muy dedicadas a su carrera, la psicología va a tener otra imagen, va a tener otra perspectiva de ser vista, y obviamente a ustedes los van a valorar por su prestigio, por su buena intervención. Eso es lo que les puedo decir. Ok, muchas gracias por su tiempo y por este pequeño espacio que nos brindó. Gracias, Magister Fran. Un gusto.